Durmus no tenía a nadie más que a su madre. Era pobre, pero joven y fuerte. Cuando uno de sus bueyes murió, no pudo arar su campo. Decidió irse lejos para ganar dinero y así poder levantar de nuevo su granja. Lejos significaba Estambul. En el pueblo, quien se queda sin salida o pierde su trabajo toma el camino a Estambul. Durmus también se echó su saco al hombro, se ajustó las sandalias, tomó un palo en la mano y se unió a los demás migrantes. Cruzó valles y colinas y finalmente llegó a Estambul. Pasó 2 días descansando en la cafetería de sus paisanos. No sabía a qué dedicarse, ya que no tenía ningún oficio. «Que yo sea tu sirviente», dijo. Empezó a buscar trabajo. Pasó una semana sin encontrar un lugar adecuado. Un día, en la cafetería, le recomendaron a alguien llamado Mustakim Efendi, cuya casa estaba en Edirne Kapı. Durmus fue allá y encontró a este caballero, un anciano de barba blanca y rostro radiante. Le besó el borde del vestido. «Dicen que busca usted un criado. Tómeme a mí, señor», dijo. Mustakim Efendi lo miró de pies a cabeza y le preguntó de dónde era. Durmus respondió: «Soy de Kastamonu». «¿Estás casado?» «No». «¿Tienes madre o padre?» «Solo tengo a mi madre». «Mi padre, que en paz descanse». «¿Cuándo llegaste a Estambul?» «Hace 10 días». «¿Llevas 10 días sin hacer nada?» «Busqué trabajo». «¿No pudiste encontrar nada?» «No pude encontrarlo». Le preguntó qué haría con el dinero que ganara y si tenía alguna deuda. Quedó satisfecho con las respuestas de Durmus. «Está bien, hijo», dijo. «Te voy a llevar conmigo, pero no puedo pagarte mucho». Durmus: «No quiero mucho dinero, señor», dijo, «pero pago muy poco». «¿Cuánto me dará usted?» «Un kurush». «¿Un kurush al día?» «No». «¿Un kurush por semana?» «No». Durmus se sorprendió un poco y volvió a preguntar: «¿Un kurush al mes, señor?» «No». «¿Un kurush al año?» Durmus pensó que aquel anciano se estaba burlando de él. Soltó una risa, bajó la mirada y se sintió avergonzado. Pero Mustakim Efendi insistió. «Un kurush al año», dijo. «Y no solo eso, también te daré un consejo». Durmus levantó la mirada del suelo. «¿De qué me servirá el consejo? Yo necesito dinero, señor». «El dinero se gasta, se acaba o se pierde, hijo. Pero el consejo que recibe una persona nunca se termina. Le sirve hasta la muerte». Durmus, cabizbajo, volvió a mirar al suelo. Nunca pensó que las palabras vacías pudieran ser útiles. Besó nuevamente la orla del vestido de Mustakim Efendi y estuvo a punto de irse. El anciano: «Detente, hijo», dijo. «Mira esas paredes. Como ves, todas están llenas de libros. Aquí hay 5000 libros, y los he leído todos. He dedicado mi vida al conocimiento. Mi cabello y mi barba se han encanecido entre los libros. He llegado a la conclusión de que la inteligencia es mucho más valiosa y útil que el dinero. Un consejo es conocimiento listo para usarse. De lo contrario, podría darte 5 o 10 liras al año. Pero te ofrezco un consejo que vale más que el dinero. Si tienes inteligencia, quédate. Sírveme». Durmus: «No, señor, necesito dinero, no consejos», dijo. Salió afuera. Cuando se quedó solo en la calle, se puso a pensar. ¿Cuál sería ese consejo que valía más que el dinero? Llegó al café. Esa noche no pudo dormir por la curiosidad. ¿Cuál sería el consejo que le daría junto con la única moneda? Al amanecer, se dirigió hacia Edirne Kapı. Fue a ver a Mustakim Efendi y le besó la orla del vestido. «Siento curiosidad por el consejo que me dará», dijo. «Le serviré por un año». «Está bien, hijo. Al final del año recibirás tu kurush y tu consejo». Durante un año completo, Durmus barrió la sala de libros, cavó el jardín, acarreó agua, lavó las escaleras y limpió las ventanas. Realizó todos los servicios para Mustakim Efendi. Finalmente, una mañana, su amo lo llamó. «Pues hijo, ya ha pasado exactamente un año desde que entraste a mi servicio. Presta mucha atención. Te daré mi consejo. No vayas a un lugar cuyo camino y sendero no conozcas. Toma también este kurush». Durmus tomó el kurush que le entregó su maestro. De inmediato se sintió decepcionado. Había pensado que recibiría un gran consejo, pero no fue más que una simple frase.
Ya conocía ese consejo, señor, dijo. Mustakim Efendi se rió. Si lo sabes, está bien. Ahora que lo has recordado, es aún mejor. Durmus se quedó mirando asombrado. Había trabajado todo un año solo por esas simples palabras. Besó la orla del vestido de su patrón y pidió permiso. Estaba a punto de salir y marcharse, pero el anciano volvió a hablar. Si quieres, quédate un año más. Te daré otro consejo y otro kurush. No, no quiero, señor, dijo Durmus y salió. Fue al café de sus paisanos. Aquella noche, de nuevo no pudo dormir por la curiosidad. ¿Cuál sería el consejo que iba a darle? Había tenido paciencia durante un año y había trabajado por el primer consejo. Ahora estaba a punto de estallar de curiosidad. ¿Cuál sería el segundo? No pudo resistirlo. Se levantó y fue a la casa de Mustakim Efendi. Sirvió otro año completo. Al final del año, Mustakim Efendi lo llamó otra vez. Esta vez le dio el kurush por adelantado. Luego, toma tu consejo, no traiciones la confianza que te han dado, dijo. Durmus volvió a sentirse decepcionado. Señor, ya conocía ese consejo. Bien, entonces, si ya lo sabías, ahora lo has recordado. Recordar lo que uno sabe es tan útil como aprender algo nuevo. Durmus, al irse, el anciano dijo, Hijo, si te quedas un año más, tengo una kurush y un último consejo para ti, dijo. Durmus no aceptó. Salió y fue al café de sus paisanos. Una noche, 2 noches, 3 noches. No pudo dormir tranquilo. ¿Cuál sería ese último consejo de su maestro? Quizás era algo que ya sabía, pero ¿qué sería? Siempre pensaba en eso. Aturdido, buscó trabajo, pero no lo encontró. Ya que mis 2 años de esfuerzo se han ido en vano, trabajaré un año más, conoceré ese último consejo y no me quedaré con la duda, dijo. Volvió y entró por la antigua puerta. Sirvió a Mustakim Efendi durante un año más. Al final del año, su maestro lo llamó de nuevo y le puso la moneda en la mano. Toma también tu consejo, dijo. No envíes a tu mujer a pasar la noche a un lugar a donde tú mismo no irías. Durmus también se encogió de hombros ante este consejo. Pensó para sí. Solo palabras vacías. Pidió permiso. Cuando estaba a punto de salir, su maestro le preguntó a dónde iba. Ahora regreso a mi tierra, señor. ¿No piensas trabajar en otro lugar? No. ¿Por qué? Hace 3 años que estoy en tierras lejanas. Mi madre es anciana. Iré a ver cómo está. Muy bien, hijo. Solo te pido que, antes de marcharte, pases por aquí. Te daré un regalo para que se lo lleves a tu madre de mi parte. ¿De acuerdo? Está bien, señor, dijo. Fue al café de sus paisanos. Ese año relató lo que le había sucedido a quienes estaban por regresar a su tierra. Todos se rieron. Oye, pero si tú estás loco, dijeron. Ya no quería quedarse en Estambul. Pero, ¿cómo iba a regresar a su tierra natal? No tenía más que 3 kurush en el bolsillo, ni una moneda más. Había logrado llegar a esta tierra extraña a pie, pero no era posible volver a casa andando desde el destierro. Necesitaba dinero. Todos alquilaban caballos de tiro. Era imposible sumarse a esa caravana de regreso solo caminando. Sus paisanos se compadecieron de él y reunieron entre todos el dinero suficiente para alquilarle un caballo. Justo la tarde en que iban a cruzar a Üsküdar, Durmus fue a la casa de su maestro. Ahora me voy, señor, dijo. El anciano se levantó. Buen viaje. Toma estos regalos míos y llévaselos a tu madre. Le entregó 2 grandes panes. Durmus pensó para sí. Qué persona tan inoportuna. Mira los regalos que me manda. Y se molestó, pero no lo demostró. Tomó los panes, volvió al café y los guardó en sus alforjas. Cruzó a Üsküdar junto con los viajeros y montaron los caballos que los esperaban en la posada. Por la noche, bajo la luz de la luna, partieron. Siguieron su camino por valles y montañas, cruzaron sierras, hasta que un día, al borde de un bosque, se toparon con un arroyo crecido. No podían encontrar un lugar por donde cruzar. Durmus se burló de la cobardía de sus compañeros ante un simple arroyo e iba a meter su caballo en el agua. Justo entonces recordó el consejo que le había dado su maestro.
No vayas a un lugar cuyo camino y sendero no conozcas. Recogió las riendas. Las patas delanteras de su caballo estaban dentro del agua. Su compañero de al lado no se detuvo. Espoleó su caballo. Tras dar 2 pasos, de repente desapareció en el agua. Esperaron a que saliera. No salió. Entonces encontraron a un pastor en los alrededores. Aprendieron por dónde se podía cruzar el agua. Resultó que aquel lugar era un remolino. Durmus, recordando el consejo de su amo, dio gracias por no haber hecho avanzar su caballo antes que aquel pobre hombre. Le perdonó el trabajo de 1 año. En el camino, sus paisanos también le daban comida. Un día, tuvo muchísima hambre. Si arrancara un trozo de uno de esos panes que envió el amo como regalo y me lo comiera, dijo. Mientras metía la mano en la alforja, recordó el consejo que había escuchado tras dedicar 1 año entero de esfuerzo. No traiciones la confianza que te han dado. Retiró la mano. No quiero dejarme llevar por el diablo, pensó. Caminaron durante varios días y noches más. Finalmente, un día pasaron junto a un bosque oscuro. De entre los árboles, «Entréguense», escuchó una voz. Se detuvo. Toda la caravana se detuvo con él. Los bandidos habían rodeado el lugar por completo. El jefe salió al centro. Quien quiera salvar su vida, que deje aquí todo lo que lleve consigo, ya sea puesto o en la cabeza, y siga su camino en paz, gritó. Nadie se atrevió a moverse. Nadie pudo escapar. Los bandidos también habían bloqueado la parte trasera del camino. La vida es más valiosa que la riqueza. Todos entregaron al jefe lo que tenían, sin dejar nada. Cinturones llenos de monedas ganadas con años de esfuerzo, bolsas de oro, plata, regalos de diamantes y muchas otras cosas. Cuando llegó el turno de Durmus, «No tengo nada», dijo. Efe no lo creyó. «¿Cómo que no vienes del extranjero?» «Vengo del extranjero». «¿No trabajaste?» «Estuve trabajando». «¿No ganaste dinero?» «Casi nada». «Mentira. Por Dios que no gané. Pregúntales a mis paisanos, si quieres». Efe les preguntó a los paisanos. Todos contaron que Durmus no había ganado dinero, que había trabajado 1 año por 1 sola moneda. Efe se rió de la necedad de Durmus y al mismo tiempo se irritó. Entonces les dijo a sus hombres: «Denle una paliza a este tonto, para que aprenda a no quedarse en tierras extrañas sin haber ganado dinero», dijo. Durmus fue derribado al suelo. Lo golpearon con las culatas hasta que casi perdió el conocimiento. Todos los emigrantes regresaron a sus casas tan pobres como Durmus. La madre de Durmus había envejecido aún más. La pobre mujer relató la miseria que había padecido durante esos 3 años. «¿Por qué no ganaste dinero, hijo?», dijo. Durmus respondió: «Si hubiera ganado dinero como mis paisanos, de todos modos lo habría perdido a manos de los bandidos y habría regresado con las manos vacías», dijo. Tenía mucha hambre y le pidió a su madre algo de comer. La pobre mujer comenzó a llorar. «No es nada, hijo. No he comido nada en 2 días. Al menos, en esa alforja está el pan que tu maestro te envió como regalo. Partamos uno y comamos juntos», dijo. Sacaron una de las hogazas de la alforja. Al partirla, montones de monedas de oro se esparcieron por todas partes con un tintineo. Quedaron sorprendidos. Partieron también la otra hogaza y resultó que también estaba llena de oro. Recogieron todo con alegría. Durmus perdonó a su maestro por los 2 años de trabajo. Si no hubiera recordado el consejo recibido tras 1 año de servicio, «No vayas a un lugar cuyo camino y sendero no conozcas», se habría ahogado en el remolino. Si en el 2.º año hubiera olvidado el consejo de «No traiciones la confianza que te han dado», habría roto los panes en el camino, habrían salido las monedas y luego habría sido despojado como sus compañeros. Al reflexionar poco a poco, comenzó a comprender cuán grande y sabio era su maestro. Si le hubiera dado un salario mensual en Estambul, probablemente lo habría gastado aquí y allá y no habría ahorrado nada. O, si al volver a casa hubiera mostrado el dinero, habría sufrido alguna desgracia. Cuanto más pensaba Durmus, más convencido estaba de que la sabiduría valía más que el dinero. Sin sabiduría, el dinero no servía de nada. Así estaban sus amigos. Pagaron el precio de atravesar parajes solitarios y cruzar entre bandidos con cinturones llenos de oro.
Durmus, cuando se hizo rico, compró tierras y viñedos, fundó una gran hacienda y se convirtió en el terrateniente de su pueblo. Sin embargo, aunque ya había pasado de los 30 años, no lograba casarse, pues no encontraba una muchacha adecuada. A los terratenientes del pueblo que le proponían matrimonio, les decía: «Yo también quiero, pero con una condición», decía. «¿Qué condición, señor?» «No permitiré que mi esposa visite ningún lugar en el que yo no esté presente». «¿No le permitirías ir a visitar a sus familiares?» «No». «¿Tampoco permitirías que fuera con su madre o su padre?» «No permitiré que ella visite ningún lugar en el que yo no esté presente». «¿Por qué?» «No lo sé». Durmus no podía quitarse de la cabeza el último y tercer consejo de su maestro. Al principio, tampoco había comprendido los dos primeros consejos, pero después vio lo útiles que eran. En su propio pueblo y en los alrededores, nadie le daba una hija bajo esa condición. Todos decían: «No podemos convertir a nuestra hija en una prisionera». Finalmente, en un pueblo a 2 horas de distancia, encontraron a una joven huérfana. Durmus se casó con ella e hizo una boda acorde a su posición. Fue feliz. Tuvieron un hijo varón. Pasaron 4 años. Durmus no permitió que su esposa fuera a ninguna parte y decía: «Siempre juntos, inseparables». Un día, llegaron los familiares de su esposa. Había una boda en su pueblo y le pidieron permiso a Durmus para que ella asistiera por una noche. «No, no se puede», dijo. No podía apartar de su mente el consejo de su maestro. Le rogaron, le suplicaron. Él no cedió. Sus propios paisanos también intervinieron junto con los del pueblo de su esposa, diciendo cosas como: «La pobre mujer va a enfermar de tuberculosis». Todos insistieron ante él. Juraron. Finalmente, Durmus no pudo resistir más la insistencia de todos. Envió a su esposa al pueblo para que pasara una noche allí. Esa noche, por el remordimiento, no pudo comer. Comenzó a preocuparse, pensando: «¿Por qué no escuché el consejo de mi maestro?». Había visto cuántos beneficios había obtenido al seguir el primer consejo que recibió. ¿Quién sabe qué gran daño podría sufrir por no seguir el último? No pudo soportar la inquietud. Ordenó a sus sirvientes que prepararan su caballo. Aquella noche llegó al pueblo a 2 horas de distancia. Se dirigió a la casa donde se celebraba la boda. Los jóvenes estaban apoyados en las cercas, observando a las chicas y mujeres que bailaban en el patio, iluminadas por antorchas. Él también se acercó. Vio a su esposa, junto a su hijo, sentada acurrucada en un rincón. Se preguntó con cuál de sus parientes dormiría esa noche. Una inquietud lo invadió. Se dio la vuelta, miró alrededor. En ese momento, una anciana pasaba por allí. Quiso preguntarle eso a ella. «Mira, abuela, quiero preguntarte algo». «Pregunta, hijo mío». «¿Ves a la joven que está sentada en aquel rincón con su hijo?». La anciana lo miró con atención. «La veo», dijo. «¿De quién es hija?». «Ay, hijo, ni me lo preguntes. Se la llevó un hombre cruel y le ha hecho la vida imposible a la pobre joven. Recién ahora, después de 4 años, ha podido volver a su pueblo». «Qué extraño». «Sí». Todo el pueblo insistió y esta vez pudo obtener permiso. Su esposo es un hombre tan malo, tan cruel. Durmus comenzó a ponerse nervioso. Preguntó dónde dormiría su esposa. La anciana respondió. «No lo sé», respondió. Durmus lo pensó, le dio vueltas y de repente dijo: «Esta noche, si logras que duerma con esa mujer, te daré 5 monedas de oro». «Valiente, ¿qué podría ser más fácil que eso?». «Entonces, ¿podrás hacer que duerma con ella?». «Por supuesto». «¿Cómo es eso?». «Sus parientes son mis vecinos de al lado. Ellos hacen todo lo que yo les digo. Al fondo de su patio hay una sola habitación. Iré, los engañaré y haré que esa mujer duerma allí. Cuando todo esté en calma, te llevaré y te meteré a escondidas en esa habitación. Di la verdad. Entrega las monedas de oro de inmediato, valiente». Durmus sacó 5 monedas de oro de su bolsa y se las entregó a la anciana. Ató su caballo en el patio de ella y, temblando de ira, esperó. Pasada la medianoche, la anciana apareció y lo condujo consigo. Lo hizo entrar por una pequeña puerta del jardín y lo llevó a la única habitación al fondo del patio. Durmus,
Tenía el rostro cubierto con un velo, por lo que su esposa no lo reconoció y comenzó a gritar de inmediato. Durmus no emitió ningún sonido y cerró la puerta con llave. Se acercó a ella, pero la pobre mujer, acurrucada en una esquina, gritaba y daba patadas, impidiéndole acercarse. Su hijo, que se había acostado temprano, dormía profundamente en la cama y no se despertó pese a los gritos de su madre. Para evitar que su esposa siguiera gritando, Durmus se sentó junto a la puerta y no dijo una palabra en toda la noche. Hacia la madrugada, la mujer, agotada por el miedo y el cansancio, se quedó dormida. Los gallos cantaron en el patio. Durmus tomó suavemente en brazos al niño que dormía en la cama, salió en silencio, cruzó el patio, montó su caballo y regresó al galope a su pueblo. Cuando los parientes de su esposa descubrieron que el niño había sido robado durante la noche, no sabían qué hacer. Comenzaron a preguntarse, ¿qué le vamos a responder al señor? La anciana también encontró una solución para esto. Esta habitación ya está vieja, somos vecinos. Dirán que hubo un incendio durante la noche y que no pudimos salvar al niño, dijo. Lo escucharon. De inmediato incendiaron la habitación. Llorando y lamentándose, llevaron a la esposa de Durmus a su casa. Todos fruncían el ceño, se golpeaban el pecho y no dejaban de lamentarse. Durmus. ¿Dónde está el niño?, preguntó. Ah, lo que pasó. Por la noche, nuestra habitación se incendió y no pudimos salvar al niño, dijeron. Durmus se echó a reír. ¿Por qué lloras, querida?, dijo. Te doy mi más sentido pésame. Gracias a Dios, somos jóvenes. Dios nos dará otro. Los familiares de su esposa, al observar la calma de Durmus, también parecieron tranquilizarse un poco. Justo en ese momento, se abrió la puerta. El hijo de Durmus entró corriendo hacia los brazos de su madre. Los que decían que el niño se había quemado se sorprendieron. Entonces Durmus: «¿Ven, miserables mentirosos? Por eso no dejaba que mi esposa fuera a ningún sitio sin mí», gritó. A todos los echó a empujones y golpes. Luego se volvió hacia su esposa. «Si me hubieras tocado allí esa noche, te habría matado en el acto. Así que toma esto como una lección y no vuelvas a querer ir a ningún lugar separada de tu esposo», dijo.